Hola chicos, estoy haciendo este video para explicar un poco el proceso de la técnica de rotulado, ¿sí? En esta primera parte voy a hacer ya los ejercicios. La introducción la hemos hecho en clase, hemos visto los materiales, el pincel que vamos a trabajar, pero lo más importante es cómo comenzar a utilizar el pincel sobre el papel. Tengo ahorita un papel cuché de 120 gramos para que vean la diferencia y también haré uno con papel bond, ¿sí? Comenzamos. Listo, yo he hecho una caja de 8 centímetros, otra de 8 centímetros, una de 6 y otra de 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuál medida se adapta mejor a mi pincel. Muchos de ustedes han comprado pinceles con tamaños. Por ahí hay un estudiante creo que ha comprado los Wilgar, que tienen el número 14, pero es muy grande. Y los que he pedido yo de carga máxima y artesanales, que tienen otro tamaño. Este es el 16 y también tengo el 14, ¿sí? Entonces, pues vamos a jugar con esos tamaños, vamos a adaptarlos. De qué mejor manera podemos trabajar, ¿sí? Bien. He traído también uno pequeñísimo, pequeñísimo, para probar también para los que quieren hacer letras más pequeñas. Pero por el momento son las medidas, repito, 8, 8, 6 y 6 centímetros de alto. Siempre trabajamos en una hoja 3. Si en tu hoja 3 tal vez salen menos, pues harás menos, ¿no? En mi caso trabajo una hoja 3 un poco más grande porque necesito espacio para explicar. Adapta estas medidas a un tamaño A3. De repente necesitas solamente una caja de 6 o 2 de 8 o 2 de 6 y una de 8. Muy bien. La pintura, ya saben, tenemos en la paleta y comenzamos. ¿Sí? Esta de aquí es una pintura que ya está preparada. Para los estudiantes que de repente la encuentran muy espesa, recuerden que podemos trabajar con este Sprite, ¿no? Donde nos va a permitir humedecer mejor nuestro pincel previo y de alguna forma ya poder preparar nuestra pintura, ¿no? Repito, ya mi pintura yo la tengo preparada, la consistencia es espesa, nunca tan diluida, porque cuando es muy diluida nuestra hoja se ondea, entonces nos es difícil trabajar. Le he puesto ahí, más o menos, siempre pintando hasta la parte metálica con pintura, ¿no? Ningún exceso o ningún sobrante. El pincel, recuerden, muy importante, en forma de espadita. Muy bien, si necesito tener exceso, aquí ya lo tengo. Y practicamos los primeros ejercicios, que serían los rectos. 3 rectos. Esto te va a ayudar a calcular tu fuerza. Muy bien. Al principio lo vas a encontrar difícil, por ahí van a salirte de esta forma, porque son dos cosas. Primero es el recorrido, tiene que hacer un recorrido recto, ¿sí? Y segundo es la presión del pincel sobre el papel. Como se darán cuenta, mientras más presiono, más pintura se expande hacia los lados. Y tratar de poder contener esa misma fuerza durante todo el recorrido del trazo recto, hasta el final, con los últimos pelos ir levantando. Cada trazo de preferencia debe de pasar por un peinado en la paleta, ¿sí? Porque hay bastante carga, dependerá de tu papel. El papel bond necesita un poco más de carga.
Si yo por ahí siento que no voy a poder terminar porque me va a faltar pintura, vuelvo a comenzar desde arriba un poquito más grueso. No desechen su trazo, ¿sí? Este de aquí, no. Muy bien. Vamos a seguir, de repente al partir del cuarto, quinto, sexto vas a encontrar que sea un trazo continuo, ¿no? Coloco, mojo el pincel contra el papel, arrastro y trato de levantar con los últimos pelos. Este me agrada mucho más. Voy a darle carita feliz. Muy grueso, profesora, me sale. ¿Por qué? Porque de repente estás haciendo esto. En vez de hacer con mucho cuidado, estás haciendo así. Siempre es perpendicular al trazo, ¿sí? Nunca así, nunca así, nunca así. Siempre pensando que tú tienes que ver tu trazo. Si no alcanzas, pues te levantas y de ahí calculas cómo vas a hacer el trazo. Yo estaba sentada, ahora me he parado y con esto tengo una mejor visión de mi trazo. ¿Qué más? Veo que hay algunos que están tirando el pincel. Tirar el pincel quiere decir que están haciendo esto. Eso no debe de pasar. En ningún momento se tira el pincel. Se coloca. ¿Sí? Recuerden este término, colocar el pincel sobre el papel. Muy delicadamente, ¿no? Como unos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Importante la paciencia. Muy bien. ¿Qué más? Hay una parte que también me han comentado que es la parte del final. Vamos a practicar también. Si bien es cierto, yo, así como empiezo, debo de terminar, no todos podemos calcular nuestro pulso. Entonces, marco. Aquí empiezo y aquí termino. Y trato de que mi cerebro se grabe eso. Entonces ya no estoy inspirada pintando, uy, 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 tengo que terminar. Y me acelero y me asusto. Y nunca puedo llegar al borde de la marcación que hice con lápiz. Entonces, eso es también un tip. Otro tip es tener un puño aquí y con la otra mano graduar, ¿no? Así, así. Depende de la mano más chica o mano más grande. Y eso te va a dar firmeza. Esto es para los estudiantes que les está temblando la mano. ¿Sí? Lo que no se debe de hacer. ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Vamos por aquí. Lo que no se debe de hacer sería esto. Solamente arrastrar sin tener una presión óptima. O sea, la persona coge el pincel y por eso no le salen las terminaciones. Siempre empezamos primero con la punta y luego continuamos el trazo. ¿Qué es la cosa que no puede pasar? Que te falte pintura, que sea algo así. Ok, es un trazo recto, pero no hay pintura. Entonces no has podido calcular la presión. La presión que hacemos es el pincel contra el papel. Esa es la presión que hacemos. Cuanto más presionamos, más grueso es el trazo. Yo estoy trabajando el tamaño número 8 con un 16 aproximadamente. Pero ¿qué pasa cuando trabajo con un 14 o con un 12? Vamos a ir con el más delgadito, ¿ya? Este es el más delgadito. Aquí. ¿Otro pincel? No, simplemente adapta tu caja. Este es mucho más delgadito, es un número 12 a la altura de 8 centímetros. Con mucha fuerza puedo hacer que se parezca a este grosor, pero con mucha fuerza. En cambio el otro simplemente paso nada más. Claro, con un pincel delgado puedo conseguir un grosor, pero necesito presionar más.
Si no presionara tanto, mi trazo sería mucho más delgadito. Sería algo así. Y obviamente a esa altura ya se ve una letra muy light, ¿no? Muy delgada. Continuamos. Vamos a trabajar con otro pincel. Con más presión puedo llegar al 16. Entonces, puedo conseguir una altura y un grosor óptimo simplemente mejorando la presión. Con un pincel puedo hacer infinitos tamaños e infinitas variables, desde la más delgada a la más gruesa. Como les digo, no hay excusa para poder tener todos los pinceles para hacer tu frase o tu lettering o tu rotulado. Basta con que domines el pincel. Por eso que les he pedido entre el 14, 16, máximo el 18, un mínimo el número 12. ¿Sí? El 14 me parece que es el más óptimo. Con menos esfuerzo consigo hacer una buena letra, un buen trazo con un buen grosor. Ahora sí pasamos a la parte de los tamaños en 6 centímetros para que vean la diferencia. Y voy a comenzar a hacer el trazo obviamente más corto. A veces me ayudo de este dedito. También lo puedo intentar así. Me da mejor equilibrio. ¿Sí? Tratemos en esta primera parte de los ejercicios hacer lo más recto posible. ¿Sí? Y llegar de inicio a fin, que no terminemos ni antes ni después. Voy a probar con un pincel delgado, número 12, por ejemplo. Bueno, este es un 10, voy a probar uno 12. Profesora, yo no me doy cuenta de la diferencia. A mí con todos me sale lo mismo. Bueno, te vas a dar cuenta por el tamaño de la virola y también te vas a dar cuenta por el largo del cabello, ¿no? El pincel 16 es mucho más largo, es obviamente en un tamaño pequeño, difícil de dominar, y el pincel 14, el pincel 12 es menos largo el pelo y la virola es menos ancha. Con una buena presión logro conseguir ese mismo grosor. Entonces, básicamente presión, ¿sí? Y ahora vamos a ir con el mega delgadito, para los alumnos que por ahí dicen, profesora, ya no hay, solo he conseguido este. Vamos a ver. Un poco más difícil, pero puedo darle 2 trazos, ¿no? Y con eso ya conseguir el trazo grueso que necesito. Y si quiero hacer delgado, delgado. Pues, ¿no? Lo que estoy usando ahorita es un pincel número 10. Si le coloco menos presión, verán cómo es delgado.
Entonces, miren todos los pinceles, todo se puede jugar, es cosa de presionar. Vamos a continuar. Bueno, hasta ahora hemos probado, una vez más, por qué es importante el pincel de pelo largo y por qué necesitaríamos tenerlo para nuestra frase final. Y también para practicar he traído el pincel corto, porque hay algunos compañeros que todavía no lo han conseguido, pero que quieren ensayar. Verán ahorita que es un poco complicado. Empiezo bien, pero al final me termina de faltar pintura tal vez, ¿no? Más si lo hago cortito. Ahí, por ejemplo. Me termina de faltar pintura. Ese es el problema con los pinceles chatos, que cargan poca pintura. Tal vez, si tengo una caja más pequeña, pues posiblemente me salga mucho mejor, ¿no? Obviamente mucho más lento, humedeciendo un poco más la pintura. Ahora sí podría conseguir un trazo negrito, porque si no me va a costar mucho hacer que caiga. Y si hago muy lento, mi mano puede comenzar a temblar, ¿no? Y me puedo ir por ahí, por allá, y al final no consigo hacer un trazo perfecto o bueno, ¿no? Entonces tengo que estar repasando, repasando, y no es lo que quiero hacer cuando haga mis palabras o mis frases o mi letra. Pero para entrenar está bueno también, ¿sí? Entonces, nos vamos a pasar. Entonces pasamos a otra parte del video, que es la parte del alfabeto. Listo. Bueno, aquí hemos hecho ya una evidencia para esta primera parte de lettering o rotulado con pincel. Y lo que me gustaría un poco contarles es el tamaño ideal que viendo los materiales y viendo los pinceles podría ser el ideal. Cada caja mide entre 7 a 7,5 de alto. Trabaja las cajas de ese tamaño todo lo que dé el largo de la hoja. Si por algún motivo lo sientes que no te alcanza la pintura para hacer los trazos, agrándalo a máximo 8 de alto. Si lo ves que más bien tu pincel necesita ser más ajustado a la altura, porque a pesar de ponerle mucha presión y mucho esfuerzo, no se está llegando a terminar ese trazo hasta la línea de lápiz, ajustalo a 6, 6,5, ¿sí? Entonces vamos a comenzar todos 7 centímetros. La primera caja, 7,5, 7, 7,5, todo lo que dé. El pincel que les he comentado es el pincel número 14, ¿sí? Y si no, es el número 16, de preferencia para este tamaño. Obviamente, si con el 16 me parece que la presión contra el papel es demasiado ancha, tendré que crecer mi caja a 8 centímetros. Si más bien con el pincel 14 me está costando darle grosor, me sale muy flaquita, me mantendré en el tamaño de 7, 6,5, máximo 6 centímetros de alto, ¿sí? Cuando digo máximo 6, me refiero a que no podemos hacer rótulos menores a 6 centímetros, ni tampoco mayor a 8,5, 9 centímetros. Por eso que el tamaño óptimo sería el 7, 7,5 de alto, para una hoja A3, ¿correcto? Muy bien, yo voy probando porque quiero que vean que estoy trabajando con el 12, con el 14, con el 16. Comenzamos.
En esta parte vamos a hacer que la presión del pincel se concentre en el centro o sea continua. Continua quiere decir así, voy a hacer un zoom. Se pinta con esta parte de aquí, ¿ven? Y luego por gravedad vas arrastrando la pintura, ¿sí? Y luego está la que es muy delgada arriba, gruesa al centro, delgada arriba. Delgada arriba, gruesa al centro, delgada arriba. Como un ojal de una alcancía, ¿sí? Prueba con los dos. ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Esto. No. Bien claro se está comenzando con esta parte del pincel. ¿Mm? Hay que tratar al principio que no sea mucha carga, pero sí detenerte para que la pintura caiga por gravedad. Si hago así, no pues, muy rápido. Cuanto más delgado, más levantado el pincel. ¿Sí? De nuevo. Vamos a probar de manera horizontal hasta que se me acabe la pintura. Siempre pasando por la tablita. Como si estuviéramos haciendo un Mickey. ¿Sí? Así también en diagonal. Todo delgado, ¿correcto? No estoy pintando así, estoy pintando así. Así y así. Con la parte de abajo del pincel, la base. Muy bien. Y en la otra fila vamos a comenzar con las diagonales. Como ven, estoy trabajando todo con el mismo pincel. No trabajemos un ángulo tan alargado, puede ser un poquito más ajustado, 30 más o menos. Lo mismo para el otro lado, el lado invertido. Este angulito de aquí es lo que tenemos que conseguir. Importante, ¿sí? Y para el lado invertido. También. Muy bien. Ya saben, una fila de líneas delgadas, horizontales y verticales, y otra de
diagonales. Mucha atención como cojo el pincel, no lo estoy cogiendo así, sino así. Yo también de esa forma también estoy de este lado, ¿no? Que mide obviamente 8 centímetros, 8 centímetros, ¿no? O la misma altura que le hemos dado acá, ¿no? La misma altura de alto, la misma altura de largo. La teoría es un poquito esta, vamos a mirar, es coloco, arrastro, subo ligeramente, vuelvo en recto el pincel, arrastro. Y para terminar y no me queden pelitos, voy terminando un poco hacia arriba los últimos cabellos. ¿Sí? Nuevamente coloco, arrastro, recto. Y los últimos cabellitos lo estoy dejando al final. Sí, los que te salgan, ¿no? Si estás con un pincel 12 te saldrán, no sé, 5. Y si estás con un pincel 14 te saldrán de repente 4. Y si estás con un 16 te saldrán 3. ¿Sí? Vamos graduando. Ahí me está faltando pintura. Ven cómo se ven las vetas. Cargo nuevamente. El pincel es rebelde, ¿no? Si yo no lo corrijo, se va a ondear. Profesor, a mí no me sale como su pincel. Hay que adiestrarlo, ¿no? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Esto. Piensan que está así. Esto yo no he pedido eso. Es un trazo horizontal. ¿Sí? No se confundan. En ningún momento mi muñeca se mueve. No, en ningún momento mi muñeca se mueve. Sigue en esa dirección. Vamos a hacer toda la tercera fila con horizontal. Quiero ahorita que vean un poquito cómo deberían de quedar si hubiéramos mezclado verticales, diagonales y horizontales, para que vean un poco, ¿sí? Esta sería una vertical. Esta sería una diagonal. Y esta sería un horizontal. ¿Sí? No puede ser que la horizontal sea más corta, ni que la diagonal sea más larga, no. Si trabajamos con ese angulito que les decía, que es un ángulo que nos va a ayudar a hacer el alfabeto de rótulo, sería el siguiente. Un poco recto arriba. Y luego es un poco en diagonal. ¿Sí? Este nos va a ayudar para hacer algunas letras. Y luego está el que es recto completamente. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Recto y con angulito. Está ese y luego tenemos desde el otro lado también. Recto arriba. Y también para este lado. ¿Sí? Vamos a hacer un zoom para que lo vean bien. Para los alumnos que ya les está saliendo la primera, pueden pasar a este nivel. Que ya es el serif, ¿no? Este serif de rótulo. Manuscrito, un poco caligráfico, ¿sí? Comenzamos con este de aquí. Y ven cómo mi pincel se va alejando. Una vez más. Y el recto, obviamente, ¿no?
profesora, no me doy cuenta. Un mega zoom más. Voy a solamente acercarme a la parte de abajo. Todos empezamos rectos y en la parte de abajo mira cómo el pincel se va cortando. Va formando un ángulo. Y el recto es totalmente diferente porque tiene que acabar con los cabellos últimos en forma recta. Clarísimo, ahora sí, no hay excusa. Para quitarnos vamos a hacer dos tipos de semicírculos. El primero, voy a sentarme, estaba un poco parada para que puedan visualizar mejor, pero ahora voy a hacerlo sentada. Tenemos este de aquí. Y tenemos el que es un poco más cerrado. ¿No? Le decimos cerrado porque pues no está muy abierto. Este es más ajustado. ¿Sí? Este es más abierto. Pero hay algunas letras que sí vamos a necesitar este trazo, que es un poquito más amplio, ¿no? Que ocupa más espacio en la caja. ¿Cómo se hace? Vamos a hacerle un zoom para que veamos bien. Por eso me desenfoca un ratito. Ahí. Comenzamos con recto arriba. Coloco, arrastro de nuevo. Y aquí tengo que terminar igual de recto. ¿Ven? Así como empecé, así termino. Cuidado con lo que no se debe hacer. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No se debe hacer esto. No, eso no se debe hacer. ¿Sí? Porque ahí tú estás terminando de esta forma. Cuando debes de terminar en este ángulo. ¿Sí? Esto es lo que no se debe hacer. Este sí. Vamos a seguir haciendo. Recuerden que es una fila de semicírculos. Estamos haciendo unos tips nada más para tomarlos en cuenta. De cerca coloco arrastro y bajo en 90 y ajusto mi pincel para terminar de la misma forma con la que comencé. Vamos a hacer un poquito más cerrado. Cuando digo cerrado, no quiere decir que esto esté flaco. Siempre tiene que haber un grosor, si no es esta parte de aquí. Vamos a hacerlo un poquito más evidente cómo sería una O abierta, por así decirlo, ¿no? Con bastante contraforma. ¿Ven? Es muy diferente, es bastante abierta. En cambio de estas nos saldría algo más ajustado. Vamos a hacerlo aquí. ¿Ven la diferencia? Ajustado, un poco más recontraabierto, ¿sí?
Muy bien, esa sería la cuarta y última fila de esta evidencia. Recuerden que en clase vamos a seguir reforzando con el alfabeto, igualmente haré otros videos. Y recuerden, esta es evidencia, tarea número 1, plana 1, rotulado, ¿sí? Listo, terminamos el video, nos vemos en clase.